Familia, bienvenidos a un nuevo video. Los saludo desde Santorini y no ese del que ustedes piensan, no el de Grecia, sino el de Colombia, el Santorini colombiano, que queda aquí en el barrio La Aldea del municipio de Doradal, Antioquia. Si ustedes buscan en el buscador de Google Santorini colombiano, muy probablemente les salga este spot que tenemos por acá, que pertenece al Hotel Aldea Plaza. Es el spot donde viene mucha gente a tomarse su respectiva foto. Y bueno, estamos aquí, vamos a conocer el lugar, vamos a conocer mitos, cuentos que dicen por ahí sobre el lugar, mirar cómo llegar, cuánto cuesta y qué tal es venir a este barrio que se denomina el Santorini colombiano. Vamos a comenzar con el hospedaje. Nosotros nos estamos aquí hospedando en Aldea Bella Boutique, que es este edificio. Miren la arquitectura del edificio. La verdad es que me gustó mucho el hotel, ya que pues, tiene una buena relación calidad-precio. La noche nos costó 150.000 pesos para los tres, mi esposa, mi hija y yo. Y les voy a mostrar la habitación, que es lo mejor. Miren, por acá tenemos el lobby, la recepción, esa es la puerta. Y por acá está nuestra habitación, que es la 203. Ustedes disculparán el desorden, por ahí está mi esposita, mi hija. Y miren la habitación con pues la arquitectura que caracteriza toda esta zona. Una camita por acá, doble. Y por acá la cama extra que se mete ahí y tiene su airecito, que para Doradal se agradece mucho. Por acá tenemos el baño y tiene su ducha, la verdad. Tiene todas las comodidades esto por acá. Y te dan agua de cortesía, ya que el agua aquí no es potable. Así que hay que traer agua si pues los hospedaje no incluye agua. Y en caso tal pues le dan agüita de cortesía. Y miren, también te dan la opción acá para hacer tours por esta zona. Está pues las cuatrimotos, rafting ahí en Río Claro, etcétera. Bueno, ya empezamos por aquí el recorrido y bueno, podemos encontrarnos estos pasillitos bien bonitos de el Santorini colombiano. Miren, ahí hay spot para tomarse una foto en ese columpio. Y miren estas casitas pues con los colores característicos, blanco y azulito. Y miren esas maticas que decoran esta zona. Muy pintoresco el lugar. Señores, aquí llegamos a la sombrita. La verdad no llevamos ni 5 minutos y ya estamos agotados. La verdad hace bastante calor. Y bueno, afortunadamente hay esas enredaderas para uno ponerse ahí y refugiarse un ratico del sol. Y bueno, la verdad lo que llevamos recorrido es muy bonito el lugar. Las casas obviamente así blancas con azul le dan toques muy chéveres a las casas. Y se puede decir que sí, hay cierta similitud. Yo no he ido a Santorini en Grecia, pero de lo que uno ve en fotos sí se puede dar como una imagen de lo que es el Santorini. Y miren, hay casas muy bonitas, muy bien arregladas, con esas puertas azules intactas. Esos techos, miren esta decoración con los platos. La verdad muy bonito esto por acá. Lo único es que el sol mata. Y como también hay bastantes escaleras, mata bastante. Por aquí subiendo ya toda la calle por ese callejón, nos encontramos este spot que pertenece al Hotel
Aldea Plaza, que es como el hotel más famoso y más bonito de por acá. Miren cómo es esto. Y bueno, hay diferentes spots para uno tomarse fotos. Ahí están esas materitas. Por acá tenemos un palo de mango que nos da sombrita, es necesaria, y aquí un spot también para tomarse una muy buena foto. La verdad es que el hotel es bastante bonito. Miren cómo es esto por acá, y esa es la entrada al restaurante Santorini. Este en particular me encanta mucho. Aprovechando este spot, hay muchos datos curiosos de esta zona, y uno de ellos es la historia por la cual está aquí. Algunos dicen que, señores, fue pues el que tiene la hacienda Nápoles que pues construyó esto por acá, pero la realidad es que los habitantes de estas zonas, de este barrio, que es un barrio, se pusieron de acuerdo y comenzaron a construir las casas así, blanco-azul, en alusión al Santorini que está en Grecia, y la verdad es que lograron un buen objetivo de lograr que esto se pareciera un poco a esto. Lo que uno ve en la foto de Santorini de Grecia y lo que uno puede ver aquí es, por lo menos los colores son parecidos, y los callejones también. Se puede decir que hicieron un buen trabajo. Y sí, lo siento a los habitantes de por acá que de pronto estén viendo este video. Lo siento por decirlo de este señor por acá, pero es un rumor que está por ahí y tenía que mencionarlo. Pero yo sé que lo que hicieron fueron ustedes aquí con este maravilloso barrio que se llama La Aldea. La verdad está muy bonito, muy pintoresco, que le da un toque a este pueblo Doradal muy chévere. Y llegamos a la plaza principal, señores. Por ahí está el Hotel Santorini. Tenemos otro hotel, no mentira, un café, señores, que tiene esta torre por acá. Y por aquí tenemos el Hotel Aldea Plaza y el famoso spot de Doradal del Santorini colombiano. La verdad, esta parte se ve espectacular, por razones que se ve por todos lados este spot muy bonito. Y obviamente omitiendo este edificio que pues está en plena construcción, me imagino que será otro hotel. Pero en sí, si miramos hacia allá y omitimos ese edificio gris, pues la verdad es que la vista es muy bonita. Miren, esta casa también está muy bonita. Y bueno, aquí está la plaza principal de acá de la aldea. Y yo acá pues ya me metí a la sombrita porque la verdad es que el calor es insoportable. Es que uno dura 5 minutos en el sol y ya lo están quemando, y eso que yo soy de tierra caliente. Pero incluso está haciendo más calor que en Barranquilla, también es caliente. Y bueno, aquí no ventea nada, hay que buscar una sombrita como para refugiarse y descansar un rato. Y saliendo de la plaza principal, pues nos encontramos en las letras de Yo Amo Doradal. También hay bastantes ventas de jugo que lo vas a encontrar en todas estas zonas. Justo y necesario para este calor que la verdad, como dijeron por ahí, es infernal. Y tenemos por acá pues una casetica de turismo donde pueden aparcar los diferentes tours que se pueden hacer por la zona. Señores, y miren, yo no sé si alcanzan a ver ese local que está por ahí que se llama La Bodeguita del Patrón. Y no sé qué pensar, ¿será que se refuerza la teoría de que esto por acá lo construyó pues ese personaje? No sé, pero yo me voy a quedar con la parte linda de la historia. Y ustedes se estarán preguntando, Albert, ¿no has dicho cómo llegar a este lugar? Bueno, los voy a decir desde Medellín. Desde Medellín se van a la terminal del norte. Ahí van a tomar un bus hasta Doradal, que les va a costar por ahí como 40.000 pesos. Bueno, también se puede en carro particular. Son más o menos 3 horas y media de recorrido. Llegan al pueblo de Doradal y toman un taxi, un tuk-tuk que también hay por acá, que los lleve al barrio La Aldea y los van a traer hasta por acá. Ahora sí, llegó el tiempo de la comida, del almuerzo, y creo que va a ser aquí en este restaurante. Obviamente no acá
en esta silla, sino en las sillas que están adentro. Porque y vuelvo, repito, el calor es bastante duro. Imagínense, tenía pensado hacer reel, hacer bastante contenido y la verdad es que no doy. Tan imposible que la cámara se apagó porque está muy pero muy caliente y que también nos va a hacer cambiar los planes. Ya no vamos a almorzar ahí, nos vamos a ir pues más arriba para tener un poco de fresco, estar en el carro con aire. La verdad ya no aguantamos más el calor. Imagínense, sensación térmica 41 grados. Estamos refugiados aquí los dos en este árbol, porque no. Sensación térmica 41 grados. La temperatura está en 34. Y ahora a la 1 y a las 12 viene una temperatura de 36 y 37. O sea que, ¿cómo va a estar la sensación térmica más horrible? Ya me quiero ir. Imagínense, pero bueno, el lugar pues bonito, no es como se pintan en las redes sociales. Es bonito, sí, quiero decirles que sí, pero hace demasiado calor. Traten de, si vienen a esta zona, pues buscar cuál es la fecha con menos calor y yo creo que ahí sí se podría disfrutar un poco más. Así que nos vemos en otra oportunidad. Chao.